Hoy, viernes 4, un nuevo programa de las provincias también existe. La verdad que tengo muy pocas novedades gratas para comunicarles a la audiencia y para satisfacerme yo, quedarme contento con mi país y con mi provincia. Pero lamentablemente no es así. Por cortesía, vamos a empezar con la nación, con el presidente de la República y con su gira por, escuchen bien, Rusia, China y Barbados. En el mapa tenemos dónde está ubicado Barbados. El señor director los va a mostrar el mapa que compré en Moscú hace más de 30 años, en donde se lo ve a Barbados en el Caribe. Mejor dicho, no se lo ve, porque es tan insignificante Barbados que no hace sombra en el mapa. Entonces buscamos en internet qué hace Barbados que justifique que el presidente haga una escala en Barbados. Si me dijeran que es que desde China para llegar a la Argentina hay que reabastecerse el combustible del avión, pues es posible, sí. Haciendo un esfuerzo llega sin reabastecerse a Moscú. También tal vez haya una diferencia de 1 o 2 horas que son importantes en un vuelo. Barbados es una isla que es tan chiquita en el mapa que está, digamos, al norte de Venezuela, en el Mar Caribe, cerca, más allá, más al norte de Granada, y se pierde el mapa. Entonces, ustedes lo van a tener, mientras yo hablo, ustedes van a tener las imágenes de lo que estoy diciendo. Entonces, recurrimos a internet. ¿Qué es Barbados? Barbados, leo, cuenta con una población, fíjense si tiene importancia que el presidente y su comitiva vayan a Barbados, aún para reabastecerse. Es decir, que parece que da la vuelta al mapa y vendrá por el Pacífico, no va a atravesar otra vez Europa, que sería lo lógico. Barbados cuenta con una población de 288.725 habitantes. La ciudad de Corrientes tiene más. De ellos, el 93% son negros y mulatos, el 3,2% son blancos y el restante 3,8% grupos étnicos como asiáticos y mestizos. El idioma oficial de Barbados, aunque usted no lo crea, es el inglés. La esperanza de vida de 73 años, el promedio de hijos por mujeres de unos 65, etc. La mayor parte de los habitantes de Granada son protestantes, sobre todo de la iglesia anglicana inglesa, y existen minorías de católicos, hindúes y musulmanes. Entonces pensamos, y a lo mejor hay alguna importancia económica en Barbados, para que vaya el presidente
a estrechar lazos con Barbados. La economía tradicional se basa en la producción de azúcar. A nosotros entiendo que nos sobra el azúcar. Principal materia de exportación. Vamos a comprarle azúcar a Barbados, le vamos a enviar azúcar, le vamos a enviar soja o no sé qué a una población. Hay que mandarle si quieren comprar, pero ¿qué importancia tiene el mundo? 288.000 habitantes. Hay que respetarlo, por supuesto, y tener contacto. Pero ahora yo me pregunto, días pasados, en el programa anterior, tuvimos al doctor Alejandro Carlen, que es diputado al Parlasur. Lo invitamos para saber qué es el Parlasur. Resulta que el Parlasur es digamos, el poder legislativo de la UNASUR, de los países del sur del continente en el cual estamos nosotros. ¿Cuántos diputados hay argentinos en el Parlasur? Un costo. 43 diputados. Hay uno por provincia y el 24, y el resto los designa, son electos por la nación. Se los elige con el voto popular el mismo día de las elecciones nacionales. Ahora yo pregunto, una cosa con la otra. Hay un Parlasur, diputados activos, como nos explica el doctor Carlen, y nos preguntamos, ¿y las embajadas qué? El diputado del Parlasur, el doctor Carlen, a quien apreciamos por su dedicación, nos dice que estuvo en Berlín, que estuvo en Londres, que estuvo en varios lugares del mundo, que propició el tema del chamamé como patrimonio de la humanidad. Ahora, ¿y las embajadas qué? Es necesario que un diputado de Parlasur por Corrientes, que tiene uno solo Corrientes, como cualquiera de las otras provincias, tenga que recorrer el mundo donde hay embajadas. ¿Dónde está el problema? ¿Está el problema en el Parlasur? ¿O está el problema en las embajadas? No se pueden ocupar las embajadas de las iniciativas que pueda tener los legisladores nacionales o los legisladores provinciales. Es necesario que un diputado del Parlasur se ocupe. Yo creo que el Parlasur, y con el respeto, debido respeto al doctor Carlen, es un gasto inútil. No sé cuánto cobran, si cobra, pero supongo que alguien debe pagar esos viajes. Ha de haber algún secretario para cada diputado, por lo menos uno, no como el senador que citamos días pasados y venimos asombrados. Un senador nacional que fue reelecto ahora, Camao, tiene 30 asesores. Ahí está el problema nuestro, que el dinero que se produce en el campo, en la poca industria que tenemos, lo principal es en el campo. Tal es así que se está esperando si se pudieran correr las hojas del almanaque para llegar al mes de abril, que es cuando llega la exportación de soja y demás. Dependemos del campo.
de la exportación de los productos del campo. Y los gastamos mal. Los gastamos mal. ¿Cuántos funcionarios hay en cada embajada de nuestro país en el mundo? ¿Una docena? ¿Media docena? Todo es secreto. Y entonces volvemos al viaje del presidente. Dice que la explosión del turismo produjo una reorientación de la actividad. Ahora mantiene un sistema muy dependiente de Estados Unidos y de Europa, que son los lugares de procedencia de la mayoría de los turistas. Turistas. El presidente y su delegación van a Barbados a ver el turismo. ¿Qué pasa con el turismo en una pequeña isla? La isla de Barbados tiene un único aeropuerto importante, el Aeropuerto Internacional Grantley Adams, cuyo identificativo IATA es BGI. Este aeropuerto recibe diariamente varias importantes compañías de todos los puntos del mundo. Es el centro más importante del transporte aéreo del Caribe Oriental. Es decir que, ¿de qué se destaca Barbados que pueda justificar? De promover que el turismo argentino vaya a Barbados. Hay otros destinos en el Caribe más conocidos, porque pretender que de Barbados vengan a la Argentina es una ilusión, o pretender que Aerolíneas Argentinas ponga una línea a Barbados. La isla está bien desarrollada, dispone de buenos hoteles, apartamentos de tiempo compartido, son muy populares las aguas de la costa sur y oeste de Barbados, bañadas por el Océano Atlántico. Existen lugares propicios para la práctica del surf. ¿Será que van a hacer surf la delegación argentina? No sé. Otras atracciones incluyen reservas de vida salvaje, joyerías, pesca submarina, paseos en helicóptero, golf, festivales, excursionismo, exploración de cavernas, etc. Entonces yo digo, la Argentina tiene plata, la mal invierte. ¿Cuántos de los habitantes del país hubieran querido ir a conocer estas aguas que se dice que son aguas claras y color blanco y rosado de las arenas de sus playas? Pero van por su costo, si es que van. No van con los costos del Estado. Ahora nosotros, los millones de habitantes del país, estamos pagando un viaje de la delegación presidencial que tenemos, quienes son los que la integran, viajen a Barbados. Justificamos que vayan a Rusia, a China, a Estados Unidos, a los países de Europa, porque algo le vamos a sacar a nuestro favor, ya sea pudiendo enviar cosas, exportándoles cosas o importando cosas, mandándole carne, soja al Asia, etc. Pero a Barbados, ¿qué le vamos a mandar? A una población que no alcanza los 300.000 personas y que lo único que tiene es deporte, surf, bañarse en las aguas del Atlántico. ¿Habrá llevado malla al presidente? Porque viene de Rusia, donde hacía un frío espantoso y donde hizo declaraciones el presidente que hay que liberarse de los organismos internacionales
de la dependencia de Estados Unidos o de los organismos internacionales, entre los cuales está el Fondo Monetario Internacional. Habla de liberarse cuando está trabajando para que le den, para que pueda firmar un acuerdo la Argentina con el Fondo Monetario. Ya se dice, pasando a otro tema, de que hay unas declaraciones en lanación.com en las cuales la presidenta o directora, la directora del fondo, habla de que le va a pedir a la Argentina que le explique cómo va a hacer para poder juntar los 5.000 millones de dólares para el Banco Central, cómo va a hacer para bajar el déficit. Y le dice expresamente que va a tener que solucionar el subsidio a la electricidad e incluso señala la electricidad a los temas de los que pueden pagarla. El Fondo Monetario nos habla del subsidio a la electricidad. Y, por ejemplo, dice que hay que eliminar o reducir el subsidio que se le da a la electricidad en nuestro país. Es muy fácil parcializar. Hay quienes necesitan de que la tarifa sea baja y hay quienes hacen un consumo que no justifica que reciban una tarifa subvencionada por el Estado, que somos nosotros con el pago de cualquier impuesto, por más chico o más grande que sea, estamos subvencionando. Fíjese, tengo a la vista una liquidación. Cargo fijo por suministro. Perfecto. 741 pesos. Consumos primeros 600 kilovatios. 3.388. Después hay un consumo excedente de los 600 hasta los 909. 5.800. Consumo excedente de 600 hasta 3.092 kilowatt-hora, que está a 7.812, son 22.000 pesos. El total hace 35.000 pesos, porque después ya está el IVA consumidor final y demás. No, me equivoco, está a 40.000 pesos al bimestre. IVA consumidor final, total bimestral. Es decir, que si hay voluntad, se puede parcializar el subsidio. Subsidiar, por ejemplo, a los que consumen hasta 600 kilovatios, dejar en una tarifa, aumentar un poco a los que van a 900 y después los que ya consumen más de 900 kilowatt-hora, entonces que paguen la tarifa que corresponda, sin un peso de subsidio. No es cuestión de decir que vamos a distribuir por barrios, no, distribuyamos por consumo. Y es claro, en cualquier liquidación está distribuido por los consumos 600, 900, más de 900. Bien. Volvemos a un acuerdo que firmó en el gobierno el presidente Macri con el gobernador de Corrientes, en su momento Ricardo Colombia, que se anunció como en el caso de la EPEC, que se iba a dar vuelta al tema de la DPEC y que se iba a propulsar la DPEC. No lo repetimos el video porque ya es cansarlos, pero lo tenemos.
donde el anunciador dice que alguien le da los elementos para anunciar. Le dice que va a ser la inversión más grande que se hizo en la provincia, en la historia de la provincia. ¿Se solucionó el problema de PEC? No. Por ahí en nuestro archivo no bien completo, leemos en septiembre del 2021 en el diario El Litoral que hay un correntino que asesora a Nueva York sobre energía. Oriundo de la localidad de Santa Lucía, a principios de la década del 90, luego de graduarse en la UNA, se trasladó a Estados Unidos para un posgrado y retornar. No retornó. No se puede llamar a este correntino que asesora a Nueva York sobre energía para que asesore a la DPEC o al gobierno nacional que haga ese trabajo. Pero bien, ¿qué va a pasar? Dice así en un párrafo: agradezco a Dios que mi presente y todo lo que logré, pero debo confesar que detrás hay mucho trabajo, expresó el ingeniero correntino de Santa Lucía, que está asesorando a Nueva York. Quedamos en que teníamos la lista de quienes iban a Rusia, China y Barbados. Viaja el canciller Santiago Cafiero, de acuerdo. La gobernadora de Río Negro. ¿Qué hace la gobernadora de Río Negro ahí? Los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof, y de Catamarca, Raúl Jalil. Resulta que Rusia compró una empresa de Canadá, radicada en Canadá, que se dedica a la minería, y entre las propiedades de esa empresa canadiense hay una mina en Catamarca. Fíjense cómo va entrando en América Latina. Ellos, Rusia o China, tienen plata, entonces compran una empresa en Japón o lo que fuera y van poniendo sus pies en nuestro país, que ya lo han puesto. Después de Jalil está Gabriela Cerruti, que es la portavoz del gobierno, la secretaria de Deportes Inés Arrondo, porque ahí están las Olimpiadas. El senador Adolfo Rodríguez Sá. Este es el que declaró en el 2001 que quedábamos en default y no le pagamos a nadie en esos 7 días que estuvo de presidente. Y el Congreso de pie lo aplaudió para no pagar. Y lo llevan ahora para un supuesto ver si puede obtener algún dinero la Argentina de China o de Rusia. El diputado Eduardo Valdés, la asesora presidencial Cecilia Nicolini y el intendente de José C. Paz. Es un partido de la provincia de Buenos Aires, Mario Ishi. Además, la comitiva Rusia estará integrada por el ministro de Economía, Martín Guzmán. ¿Por qué se resalta la comitiva Rusia? Porque China dijo que no quiere más de 15. Le puso un límite a la Argentina, viendo que cuando hubo una reunión en Glasgow, en Escocia, otra reunión en Francia, va una carrada, va una manada de funcionarios y de los que no lo son. Entonces el ministro de Economía, que es el más importante, es más importante que Rodríguez Sá, que el intendente José C. Paz. Tal vez tenga más que hacer el ministro de Economía en China
tiene que hacer mucho que hacer en nuestro país con el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El presidente se reunirá en Barbados con la primera ministra local y con representantes de la Organización de Estados del Caribe, por su sigla en inglés es OSCE. Ahora hay una burocracia internacional tremenda. ¿Por qué no empezamos por ahí el ajuste? ¿Qué es esto de tenemos representantes en la Organización de Estados del Caribe Oriental? ¿Por qué si está cerca de Venezuela, que no comparto el régimen de Venezuela, pero está cerca de Venezuela, no atiende los problemas de Barbados, el de Venezuela, o el de Colombia en última instancia, que es más lejos? Pero no, seguimos con el tema. Y ya para terminar esta introducción, mientras lo esperamos al doctor Aquino Britos, que ya está viniendo para nuestros estudios, voy a referir a los vuelos de bajo costo. ¿Qué es lo que me pasó a mí? No a mi grupo familiar, que es decir, soy yo y mi esposa. Fíjense lo que es el bajo costo, que era, esto es en el mes de noviembre, que tuve que viajar a visitar a un pariente de mi señora en Mendoza, que está muy mal, muy grande, tiene 98 años y está muy mal. Veamos qué pasó con el vuelo este que va de Mendoza a Aeroparque, por ejemplo. El costo, dice así, el total aéreo 12.224, 2 personas a 6.112. En la lista que tiene Flybondi o JetSmart figura un calendario del día, de todo del mes, y abajo dice un monto. Y acá decía costo del total del aéreo 6.112. Buen precio. Después viene equipaje en bodega 1.216. Es decir que los 6.112 no le permiten llevar un equipaje más que una mochila. Y ya soy grande para andar con mochila. Después viene, esto es asombroso, recargo por combustible. ¿Qué tiene que ver el pasajero con el combustible? 349 pesos. Otro equipaje en bodega por otra ruta, 1.520 pesos. Elección de la fila, es donde uno se va a sentar, 542 pesos. Otro tramo, hay 4.519 pesos total de servicios incluidos. Después viene más. Es decir, que de los 6.112 pesos estamos acumulando tasa de seguridad. ¿Qué es eso? Siempre sacábamos un pasaje en aerolíneas, costaba tanto, pagábamos tanto y terminó la historia. Pero acá es bajo costo, pero por debajo de la mesa estamos pagando una tasa de seguridad. El IVA, el pasajero paga el IVA que tiene que pagar la empresa, 1.758 pesos. La tasa aeroportuaria, ¿qué tiene que ver el pasajero con la tasa aeroportuaria? 471 pesos.
Total de impuestos que paga el pasajero, 2.955 pesos. Es decir, que yo reclamo en nombre de los usuarios y posibles usuarios de los vuelos de bajo costo, que se diga la verdad. ¿Cuánto me va a costar irme a Buenos Aires? Lo que figura abajo en el enero, febrero, marzo, una cifra, no es eso. Hay después total de impuestos 2.955, total de servicios 4.519. Es decir, que estamos pagando casi un 60% más de la tarifa que figura. Hay que tener lealtad comercial. Y esto pasa en todo. Buenos Aires Corrientes, por ejemplo, cada pasaje 4.780, pero tiene los mismos recargos que acabo de decir: equipaje en bodega, combustible, la tasa de seguridad, el IVA, la tasa de aeropuerto. ¿Qué tenemos que ver nosotros pasajeros con el IVA que tiene que pagar la empresa? Es decir, lo estamos pagando nosotros. Y bueno, termino diciendo, veamos lo que pasa en Dinamarca para terminar y darle la bienvenida al doctor Aquino Britos. Dinamarca ocupa el primer lugar en la no corrupción en el gobierno. No hay corrupción en el gobierno. Y nosotros estamos allá, lugar 100 más o menos. Resulta que en Dinamarca a la primera ministra se le otorga la casa, la electricidad, el agua y la comida de ella. Ella vive en la casa con sus hijos y le hacen un problema de corrupción porque le da el desayuno a los hijos. Así como usted lo escucha. Porque los desayunos de los hijos no está incluido en lo que paga el Estado. Tiene que pagarlo de su bolsillo la primera ministra. Comparémoslo con lo que pasa en nuestro país, nación, provincia, municipio, lo que sea. Un desayuno no le permiten a la primera ministra de Dinamarca que lo cargue al Estado. Tiene que pagarlo ella. Vamos a un corte, señor director. Arrancó la temporada de playa más larga del país. 7 meses de balnearios habilitados con todos los servicios gratuitos para que puedas disfrutarlos. Te esperamos en las playas más lindas: Arasate 1 y 2, Malvinas 1 y 2 y Molina Punta. Disfrutalas a pleno y con todos los cuidados. Solicita turno en permisos.corrientes.gov.ar. Municipalidad de Corrientes. Estamos ahora con nuestro invitado del día, el doctor Armando Aquino Britos, profesional destacado de la provincia, profesor de la Facultad de Derecho, también ha sido fiscal de Estado de la provincia. Queremos conversar con él sobre qué está pasando en el orden nacional con el Poder Judicial, un poder de la nación.
con el Superior Tribunal, con la Corte Suprema de Justicia. Superior Tribunal de Justicia se llama acá, que también tengo yo mis reservas, siempre es otro tema. Bien, Armando, ¿cómo ves este movimiento que se está impulsando desde el Poder Ejecutivo contra la Corte? Y la verdad que veo con preocupación, estoy consternado por los avances que se efectúa desde un sector político contra el Poder Judicial. El discurso o la narrativa de los principales líderes del partido de gobierno creo que conspiran contra el funcionamiento de las instituciones. Entonces tenemos que hacer un repaso de todo esto. En primer lugar, la líder de este espacio, la vicepresidente, había señalado que es anacrónica la división de poderes en forma tripartita. Y se olvida, en primero, que esta es la condición básica y elemental, condición necesaria más no suficiente para que se satisfagan los requisitos de una democracia constitucional. Primero, porque la división tripartita del poder en tres funciones no ha sido superada. Y esto viene desde la Revolución Francesa, cuando en el artículo 16, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano dice: un pueblo que no reconoce, que no garantiza sus derechos y que no tiene una división tripartita de funciones, carece de constitución. Y le tengo que recordar desde este lugar que no solamente que nosotros tenemos el diseño del poder en la Constitución, sí, dividido en tres funciones: legislativo, ejecutivo y judicial. Además se suma el Ministerio Público Fiscal, control de legalidad, cuarto poder si se quiere, el Defensor del Pueblo, la Auditoría General de la Nación como órganos de contralor, lo que nos, además, el diseño de una ley infraconstitucional, pero válida porque reglamenta el artículo 36, la Ley de Ética Pública, que debió incorporar en su comité de representación a los ciudadanos, y esto se modificó en la época en la que la vicepresidenta era presidenta, de manera tal de que no solamente que hay básico una división en tres poderes, sino además hay un cuarto, el Ministerio Público, hay un órgano de contralor, la Auditoría General de la Nación, hay un órgano que representa a la sociedad como el Defensor del Pueblo, pero además tenemos en la Constitución iniciativa popular, juicio político. Iniciativa popular y después la posibilidad de referéndum. Con lo cual, la amplitud participativa y la garantía de la soberanía popular en el ejercicio de las actividades de contralor que tiene el ciudadano están garantizadas. Si a esto le sumás vos que la forma que tiene cualquier persona, y en particular desde los partidos políticos o desde el gobierno, o llámese ejecutivo, para modificar la composición de una corte o de algún funcionario, como dicen ellos, que no funciona, el mecanismo es el juicio político, es promover el juicio político. Perón promovió el juicio político de la Corte en alguna oportunidad, Kirchner promovió el juicio político en otra oportunidad, de manera tal de que si creen que en verdad esta Corte tiene alguna deficiencia, pues bien, que la planteen y que detallen las irregularidades que están cometiendo en el ejercicio de su función. Como esto es imposible, bueno, la articulación discursiva tratando de vaciar de poder y deslegitimar a la Corte, se articula de otra manera. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Bueno, hay un abuso de prisión preventiva por todo el Poder Judicial. Pues bien, le quiero recordar que desde el 83 a la fecha el Partido Justicialista no solamente que diseñó estas leyes de prisión preventiva, sino fue el Partido Justicialista el que las modificó. Entonces pueden tranquilamente modificar
la prisión preventiva. El primero en salir a aplaudir voy a ser yo. Si quieren modificar el sistema del Poder Judicial, quiero señalarle que desde 1853 toda la clase política está en deuda con los argentinos y con la Constitución, juicios por jurado para los juicios criminales. Entonces, ¿y qué es lo que hace, qué propuesta trae el gobierno? Pues creemos más juzgado, creemos más fiscalía, con lo cual si es cierto que el Poder Judicial tiene déficit de mal funcionamiento, mala corrupción, etcétera, etcétera, pues bien, con este mecanismo se agrava el problema, no se soluciona. Pones más gente para que hagan lo mismo, significa que el problema se agrava. La otra cuestión es, tienen la discrecionalidad de decir qué causa contienen entidad para ser admisible en la consideración de un recurso extraordinario. Ese artículo 280 del Código de Procedimiento en lo civil y comercial que habilita la revisión de los recursos extraordinarios fue impuesto por Menem y avalado por el partido de gobierno, y fue puesto por Menem cuando se diseñó, fíjate de las paradojas, se diseñó una corte con mayor cantidad de miembros, que fue la consagración de la corte con la llamada mayoría automática. ¿Qué hace Kirchner? Bueno, dice, esta corte con esta cantidad no sirve, tiene que volver a 5, pero se olvidó de sacar ese artículo para poder reglamentar la discrecionalidad. Vos me vas a preguntar, ¿estás de acuerdo con que haya una discrecionalidad, que te digan sin motivo por qué no hay causa federal? Yo puedo coincidir de que tiene que reglamentarse, pero eso lo tiene que hacer el Poder Legislativo, no los jueces. Entonces, y lo que veo es que la Corte, cuando puede, o el Poder Judicial, cuando puede, con el control de constitucionalidad y de convencionalidad, está garantizando mejor los derechos de la gente. Sí, ahora, indudablemente que el ataque que se le hace a la Corte está por una suposición de que llegado, porque no todo va a la Corte, llegados los expedientes de Cristina Fernández de Kirchner a la Corte, va a tener un resultado negativo. Pero no sabés, porque hasta ahora lo que viene, la justicia le viene, y a mi juicio le viene dando bien la razón. Cuando hablamos de la causa de no, esa no, pero el tema de el convenio con Irán. Yo creo que es una cuestión política no justiciable, donde el Congreso sancionó una ley y me parece que no hay motivo en este punto. Cuando se habló del dólar futuro, no se materializó un perjuicio económico. Entonces, bueno, puede decir, hay estafa, pero no hay perjuicio económico. Entonces, evidentemente el delito no se configura. Y en esto, la justicia que hizo, le dio la razón. Le dio la razón, y yo aplaudo de pie que le haya dado la razón. En el otro tema de los sauces es relativo, porque está bien, puede no haberse cometido el delito de lavado de activos, pero si vos comprobás en la revisión de la causa, donde hay un incremento del patrimonio desmesurado y considerable de la familia del expresidente, lo que tenés que decir, bueno, el fallo de Ollarvide, de sobreseimiento, evidentemente constituye acá una cosa juzgada fraudulenta. Sí, entiendo. Entonces, a ver, y además dice, muy bien el fallo, miren, por la misma razón de asociación ilícita, está siendo esta materia juzgada en la causa vialidad. Entonces, remitas allá, vale decir, con todas estas cosas, con sus pros y sus contras, el Poder Judicial está dando una respuesta. ¿Qué hace el presidente? Se transforma en el abogado de la vicepresidenta y dice, hay 14 recursos extraordinarios de Cristina que la Corte no resuelve. A ver, el parámetro, el termómetro, la medición para evaluar el comportamiento de una institución como el Poder Judicial, y en particular la Corte, es si le resuelven los problemas a la vicepresidenta. Pero a ver, Toto, evaluar si después de la intervención de 15
15 jueces en sus diversas formas de composición en la revisión de la causa del vicepresidente Amado Boudou. Dice después, la Corte no tomó el caso. Pero ¿y por qué va a tomar si revisó el juez de primera instancia, la Cámara de Apelación, el Tribunal Oral, la Cámara de Casación Penal? Todo esto le dijeron, che, usted se afanó. La Corte tiene que... ¿Por qué? Porque el señor tiene que... No, la verdad, si estamos asistiendo a una degradación institucional porque permitimos, como vos dijiste en el tema de la corrupción, permitimos que estas cosas se naturalicen, permitimos que aparezcan manifestaciones en contra de la Corte de tipos condenados, procesados, pero por supuesto que van a decir que estuvieron mal condenados y mal procesados, y tienen derecho a reclamar, tienen derecho a protestar, tiene derecho de Elías, como marginal que es, a decir está mal. Tiene derecho Boudou, como condenado que es, decir, a mí me condenaron injustamente. Tienen derecho. Ahora, lo que no hay derecho es que el presidente tome intervención, conozca en una causa judicial. Lo que no hay derecho es que desde 3 ministros salgan a apoyar estas manifestaciones, porque significan que están por lo menos horadando, provocando una disminución del poder de una institución del Estado, de un poder del Estado, que es el Poder Judicial, y en particular a la Corte. Incluso hay un juez, Ramos Padilla, que también forma parte o fue iniciador de esta protesta. Ahora, pero Toto, el mismo juez cuyo hijo es el autor de estas barbaridades, donde fue objeto de persecución realmente injusta con causas armadas, el periodista Santoro. Entonces, y casi lo ponen preso a otro periodista que Luis Majul. Entonces, a ver, ¿de qué estamos hablando? Es decir, hay una suerte de comisariato político que se quiere trasladar al Poder Judicial, y aparecen esperpentos como Leopoldo Moró, que no pasó del primer año de Derecho, y por supuesto nunca terminó su carrera porque no pudo pasar el primer año, que dice, no tienen estatura moral Rosati ni Rosenkrantz. Rosati, que es un eximio profesor de Derecho Constitucional, presidente de nuestra asociación, por supuesto ministro de Kirchner, después intendente de Rosario. Rosenkrantz, que es una persona con la que uno no puede compartir la filosofía del derecho que tiene Rosenkrantz, pero que tiene una estructura y un reconocimiento internacional fuera de toda duda. Y estos son a la gente a las que le critica Moró, que no pasó el primer año de Derecho. A ver, y después, si la crítica tiene que fundamentarse, pues que describan los hechos, que describan, a ver, por esto, le acusamos a la Corte. A ver, Toto, pongo un solo ejemplo. En el caso Muiña, cuando la Corte, en su mayoría, por supuesto con el voto de Rosati y Rosenkrantz, dijo, este señor represor tiene que gozar de los beneficios del cómputo del 2x1 de la prisión preventiva. ¿Quién había hecho la ley de prisión preventiva? El Congreso. ¿Quién se había comido este plazo para esta cuestión? El Congreso. ¿Sabe lo que le pidieron? Pero incluso desde profesores afamados, que se aplique por analogía, en una ley penal, por analogía, la ley que impedía la concesión de indultos, admitía conmutación de penas. ¿A quién? A un represor. Pues bien, a ver, explícame vos si un juez puede amnistiar. No. Si un juez puede indultar, no, porque es una facultad del Congreso, una facultad del presidente. ¿Y quién conmuta la pena? ¿Quién cambia la pena? El Poder Ejecutivo, después de estudiar el expediente. No el juez. El juez aplica el derecho. Y cuando aplica el derecho, obviamente, ¿qué hace? Se enojan, porque no se aplicó el derecho como querían estos señores. Ahora, las garantías constitucionales
valen para todos y en particular valen para las personas que están fuera del poder, porque es el mínimo, lo básico que el ordenamiento jurídico le permite a un ciudadano sentirse parte de esa sociedad, que es la protección que le da el derecho. Ahora, todo aquel abogado que ejerce la profesión, yo no, si va a perder un juicio, va a pedir la destitución del juez. Los juicios se ganan o se pierden de acuerdo a las pruebas que se presentan. Entonces, eso es para el orden nacional como para el orden local. Entonces, si la Corte, así tenga 50 miembros, la Corte Suprema, no va a atender todos los juicios en los cuales yo pierdo en primera instancia, en segunda instancia, y entonces voy a la tercera instancia, y eso está regulado, que entra a la Corte Suprema y que no. Pero, a ver, Toto, entran todas las causas que tengan entidad, que tengan una gravedad institucional, que se hayan violado algunas garantías constitucionales básicas, como la defensa en juicio. El argumento del lawfare se cae a pedazos. Es exactamente lo opuesto cuando nosotros vemos cómo se articulan causas desde el gobierno contra opositores. Así se organizó en su oportunidad el juicio contra De la Rúa. Este presidente, el actual, era secretario general de la Gobernación, le convoca a Pontacuarto y a Daniel Bravo, arman una revista que tiene 2 números, TXT, con plata de los servicios y con periodistas prestos a todo servicio, arman la causa contra De la Rúa. De la Rúa se somete al juicio, demuestra la genialidad de estas cosas, que el hecho no existió, termina absuelto, termina corroborada la sentencia. ¿Vos le escuchaste alguna vez a De la Rúa, además de describir la causa, de describir los hechos, y diciendo que esto no existió, que era una operación política, saca un libro y explica? ¿Vos le escuchaste alguna vez pidiendo la destitución de los jueces que incluso le estaban sometiendo a este verdadero escarnio judicial? Nunca. Y esta causa fue armada desde el gobierno y con un líder sindical que era Moyano, el que no quería la reforma laboral. Sigo, la causa contra Olivera, la causa que falleció, líder del radicalismo y después de la coalición cívica, la causa contra Luis Juez, que tuvo que demostrar que no tenía cuenta en otro lugar. Entonces, a ver, las causas contra Santoro, las causas contra Macri, en el mismo lugar, en Dolores. Entonces, a ver, lo que existe no es el lawfare, lo que existe es una persecución política desde los lugares que se ejerce el poder contra líderes opositores. Es exactamente al revés. En el caso de Macri se está investigando si hubo escucha a la familia, pero no he leído ninguna explicación de por qué se hundió el submarino San Juan. Algo habrá pasado. Salió también en las redes cuando se bota el submarino después de una reparación y que la presidenta dice que tiene vida por 30 años. Se la habrán pasado porque ya no entiende nada de industria naval. Pero escuchar, ¿para qué escuchaba? Es la seguridad del presidente. Yo no voy a ser la presidenta de la defensa de Macri, pero sí quiero saber por qué se hundió el submarino. Eso por un lado. Y Toto, y la otra cuestión es la siguiente. La prensa tiene que tener ningún condicionamiento, ninguna restricción, porque la prensa es la que nos interpela, la que nos produce la necesidad de explicar los hechos, de rendir cuentas ante la sociedad. Si vos sos un funcionario público que no tenés nada que ocultar y que tu gestión se compadece con lo que prometiste antes de asumir, pues bien, explícalo, rendí cuenta. Por supuesto que acá lo que se trata es de ocultar los hechos, de impedir que se propaguen y se difundan los hechos, y te venden un relato que no se compadece con la realidad. Te están vendiendo una fantasía. Después te das cuenta, a la larga, que todo era mentira.
¿Cómo ves vos el hecho de que acá en Corrientes se modificó el Código de Procesal Penal? Si se modifica es para mejorar, no es para empeorar. Que no se aplica en toda la provincia, especialmente acá todavía no se aplica y se fue aplicando por pedazos. ¿Justificás eso o sí crees tiene una justificación que ¿Sí? es la falta de infraestructura. Así como el Código Procesal Nacional no se puede aplicar en todo el territorio de manera uniforme, justamente por la falta de infraestructura, también lo propio pasa en la provincia. En el caso de Corrientes, que tiene una dimensión mucho más grande que otras localidades, claro, en algunos lugares se puede aplicar con más naturalidad y facilidad, y en otras, como en nuestro caso, requiere adecuar la infraestructura que no hay, porque el Poder Judicial, también es cierto, no tiene o no recibe los recursos suficientes como para emprender esos cambios. Ahora, no es una obligación del Poder Ejecutivo brindarle los elementos necesarios al Poder Judicial y del Poder Legislativo. y del Poder Legislativo. Entonces, no solamente del Ejecutivo, sino que también el Legislativo tiene que contribuir para reparar esta situación. Bien, te agradecemos mucho la explicación, sobre todo el tema de la Corte Suprema, porque hay mucho interés en confundir a la gente y con tu explicación damos un paso hacia adelante. Bien, muchas gracias por tu tiempo y te volveremos a molestar en cualquier momento. No es una molestia, Toto, verte a vos es un placer y compartir con vos más todavía. Bien, muchas gracias. Bien, de esta forma damos término al programa del día de la fecha. Arrancó la temporada de playa más larga del país. 7 meses de balnearios habilitados con todos los servicios gratuitos para que puedas disfrutarlos. Te esperamos en las playas más lindas: Arasate 1 y 2, Malvinas 1 y 2 y Molina Punta. Disfrutalas a pleno y con todos los cuidados. Solicita turno en permisos.corrientes.gov.ar. Municipalidad de Corrientes.